También quiero comentar con ustedes que les había dicho la vez pasada que era conveniente que fijáramos algunas fechas para ahora el fin de semestre. Entonces, antes de iniciar, vamos a tratar de definir esto. Miren, nos falta hacer un examen parcial, tercero, y nos faltan 2 clases para presentaciones. Las clases terminan para nosotros, el día 27 de mayo. ¿Sí? Entonces, lo que yo estaría pensando, el examen tercero, hacerlo bien después de las 2 presentaciones, que podrían ser los días. Yo creo que los días 23 y 25. Las presentaciones yo creo que podrían ser los días 23 y 25 de mayo. Y el tercer examen, pues hacerlo el día 27, el último día de clases. Eso implicaría que me entregaran ustedes el proyecto también el día 27. Profe, entonces el día 23 y 25, ¿qué dijo que íbamos a hacer? ¿Presentaciones? Las presentaciones del proyecto, sí. Ok, entonces primero hacemos la presentación y después le entregamos el Claro, informe, por así decirlo. claro, porque con las observaciones de las presentaciones, pues ustedes pueden corregir los documentos para entregarlos el día 27. Ah, ok, Aunque entonces, creo que estaría muy complicado para ustedes porque el del 25 al 27 tendrían que corregir su proyecto, si es que tiene observaciones, y aparte preparar el examen del día 27. Entonces yo creo que no, yo creo que sería mejor que las presentaciones fueran eh, en lugar del 23 y 25, que fueran el 18 y 20, que son miércoles y viernes, el 18 y 20, así tendrían la oportunidad de pues, corregir su proyecto para el día 23, por ejemplo, y luego tener chance para el día 27. Entonces yo creo que sería mejor el 18 y 20. ¿Cómo ven? No, si tienen por ahí un calendario. Pues ya lo están viendo, ¿no? Que tengo aquí en la pantalla, ¿no? Entonces, yo creo que el miércoles 18 y 20 podría ser las presentaciones. El día, digamos que el día 25 me entregaron el día que quieran el proyecto, el día 25 y el día 27 hacer el examen. Yo creo que era mejor así. ¿De acuerdo? Entonces sería la presentación del proyecto sería el 18 y 20 de mayo. ¿Sí?
y ahí me lo entregan como máximo el día 25. Y el examen es el día 27, en la última clase. ¿Tiene algún inconveniente con eso? Bueno, creo que puede ser 20 y 23 las presentaciones, profe, y entregarlo el 27. Lo que no quiero es que lo entreguen el día 27 porque es el día del examen, ¿sí? Puede ser, como dices, el 20 y 23, pero entregarlo el día 25, cuando mucho. Sí, por eso yo decía que tendría nada más un día para corregir. Porque no quiero que lo entreguen el mismo día del examen, porque pues se les junta todo. Entonces yo por eso proponía el 18 y 20, y lo entregan pues el día 23 o el día 25, el día que quieran, desde ahí hasta el día 25, el día que quieran. Porque les digo, si el 20 y 23 lo presentan, tendrían que entregarlo el día 25, o sea, un, 1 o 2 días después. Si les parece bien, por mí no hay problema. Si quieren que la presentación sea el 20-23, tampoco hay problema por mí. Pero yo pienso que tienen más holgura si lo hacen entre el 18 y 20. Está bien 18 y 20, ¿no? Sí, profe. ¿Sí? Está bien, profe. Entonces, las presentaciones van a ser el día 18 y el día 20 de mayo. ¿Sí? El máximo día de entregarlo, porque ya a partir de ahí ya me lo pueden mandar cuando quieran, me lo van a mandar en PDF, ¿no? Entonces ya me lo pueden mandar cuando quieran, como fecha límite, el día 25. ¿Sí? Y el examen sería el día 27, el tercer examen. Ya para el final, los que vayan a presentar, pues ya dirá la coordinación qué día nos toca, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, entonces acordamos que 18 y 20 de mayo son las presentaciones, el 25 es el último día para entregarlo, y el 27 es el tercer examen parcial. ¿De acuerdo? Es difícil que todos digan, de acuerdo en las circunstancias que estamos, pero si hay algún inconveniente, díganlo, por favor, para alguien. Ok, no hay inconveniente, entonces así estamos. Bueno, entonces ahora sí vamos a continuar con la clase. Bueno, nos quedamos entonces aquí la vez pasada, vimos la forma de cortar varillas, hicimos un ejemplo, les mandé el ejemplo y les mandé una tarea. La tarea, la única diferencia que tiene respecto al ejemplo es que les comentaba yo que aquí tendrían que hacer su diagrama parabólico para que puedan cortar el acero. ¿Alguien ya intentó hacer la tarea? Bueno, pues no lo dejen porque se les va a juntar, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces vamos a continuar con el siguiente tema. Estamos dentro del tema de requisitos complementarios. El tema es de requisitos complementarios, y los requisitos complementarios que están fijados son adherencia y anclaje del refuerzo, que ya lo vimos. Vamos a ver refuerzo por cambios de temperatura o cambios volumétricos, y después veremos uniones trabeculum. Entonces vamos a empezar ahora a ver el tema de refuerzo por temperatura o cambios volumétricos. De esto incluso ya lo hemos hecho y algo hicimos cuando
vimos un ejemplo de losas y le metimos el acero por temperatura, etcétera, ¿no? Entonces, pero vamos a ver un poquito más detalle, y más que a detalle es para ver realmente en qué consiste el problema del refuerzo por temperatura. Entonces diremos que como muchos materiales, el concreto se expande con un aumento en la temperatura y se contrae con una disminución de ella, como la mayoría de los materiales, el acero, el plástico, todo lo que ustedes quieran. Los efectos de estos cambios en volumen son similares a los causados por contracción por fraguado. Ustedes saben que hay una contracción del concreto, lo vimos por ahí cuando vimos materiales, que obedece a la contracción por fraguado, ¿no? O sea, el concreto tiene inicialmente un volumen, ¿sí? Porque el concreto está compuesto de materiales pétreos como la grava, la arena, está el cemento, en algunas veces hay aditivos, y el agua, ¿sí? Entonces, todo eso hace un volumen de concreto. La contracción por fraguado, cuando fragua el concreto, se empieza a perder agua, se evapora el agua, ¿sí? Todo esto obedece a un cambio en la estructura interna del concreto, que es la hidratación del cemento, etcétera, y entonces comienza a perder agua el concreto. Es la contracción que obedece a esa pérdida de agua, o sea, es pérdida de volumen. Es uno de todos estos materiales que tiene el concreto, se está perdiendo, se está evaporando. Entonces, ahí hay una pérdida de volumen. Esa es la contracción por fraguado, ¿sí? Es el fraguado mismo del concreto. Pero adicional a esa contracción está la contracción por temperatura, ¿sí? Esa contracción por temperatura puede ocasionar agrietamientos importantes, particularmente cuando se superpone la contracción por fraguado, que habíamos hablado un momento. ¿Cómo se da esta contracción por temperatura? Pues tendríamos que distinguir que la contracción se da solo en los casos en que el elemento está restringido. Bueno, la contracción se da siempre, pero los esfuerzos por contracción que ocasionan agrietamiento solo se dan cuando el concreto está restringido. Esto lo podemos visualizar con estas figuritas. Por ejemplo, vamos a llamarle contracción libre, ¿sí? Y imaginemos que tenemos un bloque de concreto, un volumen de concreto simple, por supuesto, apoyado sobre una superficie, pero en la superficie, entre la superficie y el volumen de concreto, hay un lubricante, ¿sí? Algo que permite que el concreto deslice, ¿sí? Hay un lubricante aquí, esto que está con azul. Cuando los cambios de temperatura hacen que se contraiga el concreto, pues si está totalmente libre esto, se contrae y pierde volumen, ¿sí? Por la contracción. O sea, estos esfuerzos que hacen que el concreto se reduzca en volumen, ¿sí? Pues nos llega a esto, a deformación por contracción, ¿sí? Hace que el volumen se reduzca, ¿sí? ¿Por qué se pudo reducir? Este recorrido que hicieron estas fibras está porque está lubricado el concreto. Si estuviera con una superficie rugosa y todo, sería más difícil que el concreto se contrajera. Pero esto es una contracción libre. O sea, si yo dejo un volumen de concreto, ni le pongo carga, ni le pongo nada, únicamente lo dejo sujeto a los cambios de temperatura, pues el concreto se va a contraer, ¿sí? Se va a contraer. ¿Por qué? Pues como dice acá, porque los efectos, dice, el concreto se expande con un aumento de temperatura y se contrae con una disminución de ella. Entonces aquí se va a contraer libremente y podríamos imaginar que pierde todo este volumen. El punteado del original y ahora perdió todo este volumen, porque se contrajo libremente, ¿sí? Pero eso no ocurre realmente en la ingeniería, eso no ocurre. ¿Por qué? Porque normalmente estos volúmenes de concreto, ¿sí? Supónganse que esto es una viga, ¿sí?
Y aquí tenemos un empotramiento, un apoyo fijo, ¿sí? Cuando se quiere contraer el concreto por los cambios de temperatura, estos esfuerzos de contracción, ¿sí? O sea, el concreto trata de reducir tamaño. Únicamente estamos hablando de la dirección longitudinal. Lo mismo pasa verticalmente, pero aquí se apreciaría menos porque pues, es menor la dimensión. Vamos a imaginarnos únicamente solo la dirección longitudinal. Entonces, el concreto, como está fijo, digamos que esta fuera una columna y esta fuera otra columna, el concreto está fijo en estos apoyos. Cuando el concreto quiere contraerse, pues se dan estos esfuerzos de contracción. Estos esfuerzos de contracción son soportados por el propio apoyo, ¿sí? Que tiene que reaccionar el empotramiento. Al reaccionar, se dan esfuerzos de tensión aquí, que si superan la resistencia de tensión del concreto, se da el agrietamiento. Así de fácil. Ahora, ¿qué hace el refuerzo por temperatura? El refuerzo por temperatura, o por cambios volumétricos, lo que hace es tomar estos esfuerzos de tensión, o tratar de tomar estos esfuerzos de tensión, estos esfuerzos de tensión son tomados con acero de refuerzo. O sea, el acero de refuerzo que colocamos tomará estas tensiones. El acero de refuerzo que colocamos longitudinalmente toma estas tensiones. Realmente es muy difícil que tome las tensiones 100% e impide el agrietamiento. Pero lo que sí hace es que estas grietotas las distribuye el acero, las distribuye en grietas más pequeñas a lo largo de todo el elemento. O sea, estas grietas que estaban tan gruesas aquí, producto de las tensiones que se dan aquí, el acero de refuerzo, este acero de refuerzo lo que hace es distribuir esos esfuerzos para que se den agrietamientos menores en todo lo largo del elemento, ¿sí? Entonces, lo que nosotros necesitamos es ver qué acero es el requerido para tomar estas tensiones. Este es todo lo que hace el acero de refuerzo. Y las normas especifican que esta cantidad de acero de refuerzo, que es el longitudinal, ¿sí? Dice aquí, en toda dirección en la que la dimensión de un elemento estructural sea mayor que 1.5 metros. ¿Por qué? Pues porque si esta dimensión, para que se dé los esfuerzos por contracción, ¿sí? Si esta dimensión no es mayor de 1.5 metros, si no es mayor de 1.5 metros, no se alcanzan a dar todas las tensiones, no hay problemas de temperatura, ¿sí? Para elementos de más longitud de 1.5 es cuando ya se da todo esto que estamos presentando aquí. Por eso es que la condición, pues, es que sean elementos cuya dimensión sea mayor de 1.5 metros. En ese caso, el área de refuerzo que se suministre no será menor que esta cantidad. AS1, que es área de refuerzo en la dirección de los esfuerzos por temperatura por unidad de ancho. O sea, estos son los esfuerzos por temperatura, ¿sí? Esa es la dirección de los esfuerzos por temperatura. Entonces, ahí es donde se da el área de acero. Debe ser igual a 660x1 entre Fy por x1 más 100, donde x1 es la dimensión mínima del miembro perpendicular al refuerzo en centímetros, ¿sí? Y si x1 fíjense, esta es la dimensión perpendicular al refuerzo. ¿Cuál es esa dirección perpendicular al refuerzo? En nuestro caso, pues esta, ¿no? O sea, esta sería la dimensión perpendicular al refuerzo, sería esto.
Si esto es más de 1.5, el refuerzo se coloca en 2 capas próximas a las caras del elemento. Y esta es una forma de evaluar los esfuerzos, o mejor dicho, de dar la cantidad de refuerzo que requieren los esfuerzos por temperatura. También otro problema que tenemos que ver es que no todos los elementos estructurales están en las mismas condiciones. Fundamentalmente hay 2 condiciones. Los que están expuestos directamente a la intemperie, o sea, elementos externos, que son más vulnerables a los cambios de temperatura, ¿sí? Y los elementos internos, que esos pues, están protegidos, y aunque tienen cambios de temperatura, no son tan drásticos como los que están en el exterior, ¿no? Entonces, elementos expuestos o en contacto con el terreno, el acero que hemos calculado, ¿sí? Para elementos expuestos debe multiplicarse por 1.5, o sea, se da un 50% mayor de ese acero. Y otra forma de evaluar los esfuerzos, si no lo queremos hacer así, ¿sí? Es que esta es más universal, esta fórmula, es dar una cantidad del 2 al millar, ¿sí? O 3 para elementos expuestos, ¿no? O sea, 0.202 y 0.203 para elementos no expuestos y expuestos a la intemperie. Después hay otros requisitos, que la separación de refuerzo por cambios volumétricos no excederá de 50 centímetros ni de 3.5. ¿Recuerdan? Vamos a repasar un poquito. Cuando vimos el tema de losas, aplicamos esta fórmula, que es la que estamos viendo ahorita, para calcular el refuerzo por temperatura, ¿sí? Aquí está el AS mínimo por temperatura. En este caso, el peralte era de, ¿cuánto? De 10 centímetros. Entonces era 660 por 10 entre FY y entre 110 nos daba 1.43 centímetros cuadrados por metro, que era el refuerzo por temperatura. Esa es la forma que lo calculábamos. Lo calculamos así, pero podríamos haberlo calculado con la otra del 0.202%, da normalmente más, ¿sí? Cuando aplicamos la fórmula del 0.202, por ejemplo, aquí, recordando nada más, alguien podría hacer esta expresión, 660 por 10 entre 4200 y entre 110. ¿Sí da 1.43? Sí, sí, de eso. 1.43. Si empleáramos la otra fórmula alternativa, que es de 0.202, sería 0.202 por 100 y por 10, nos daría 2 centímetros, ¿no? O sea, en vez de 1.43, fíjense, nos daría 2 centímetros cuadrados. Entonces, lo que estamos diciendo es que la fórmula esta de temperatura, la fórmula alternativa, esta del 0.202 contra esta,
esta normalmente da mucho más acero. Si no mucho más acero, dependiendo del elemento, sí da más acero. ¿Cuándo conviene usar una y cuándo conviene usar la otra? Pues, por ejemplo, si ustedes van a calcular un elemento aislado por ahí y tienen que poner refuerzo por temperatura, pues basta que lo hagan aquí, con .202. Pero, por ejemplo, en el caso de su proyecto, que tienen no sé cuántos tableros de losas, ¿sí? A lo mejor tienen 20, 50, no sé cuántos tableros de losa, dependiendo del número de vigas que hayan puesto. Bueno, pues ya es un ahorro que representa en todas esas losas de un edificio el de ustedes es de, creo que de 3 o 4 pisos, pero un edificio de 10, 20 pisos, pues sí conviene usar esta fórmula porque da mucho menos acero que esta de aquí, ¿no? Para elementos que se van a construir N veces, ¿no? Entonces, esto es lo que sería el refuerzo por temperatura. Después nos dicen que la separación no exceda 50 centímetros ni 3.5 veces el X1, que en este caso era el peralte. Pues creo que eso lo debimos hacer también. Era el 3.5 X1, que sería 35 centímetros, la separación máxima. Entonces, así, en esa ocasión, aplicamos este de temperatura, porque todavía no lo veíamos a detalle, pero pues es muy sencillo, ¿no? Entonces, el refuerzo por temperatura es el que nosotros elijamos, ya sea con esta alternativa o ya sea con esta. Pero en ambos casos, si estamos en elementos expuestos, pues tendríamos que usar un 50% más de acero, ¿no? Entonces, este es un tema ahí relativamente sencillo, ¿sí? Y pasamos ahora, si no tienen preguntas sobre lo de temperatura, pasamos ahora al tema de uniones trave-columna. Acá regresamos un poquito al tema de la elección de la ductilidad, ¿no? Antes de pasar a este tema, voy a pedirles a lo mejor hacemos un ejemplo que incluya temperatura y en general todos estos requisitos. Yo creo que vale la pena y después entramos al tema de elementos de uniones trave-columna. Entonces vamos a hacer un ejemplito de esto, para aplicar pues estas cuestiones aisladas que vimos ahorita de temperatura y esto, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo en que resolvemos una viga, ¿sí? Y vamos a revisar pues, el diseño por flexión, que es muy sencillo, que ustedes ya lo han visto. Vamos a revisar el corte de varillas, un ejercicio más que hagamos ahorita, el corte de varillas. Vamos a revisar el diseño por cortante, entonces el diseño completo de una viga. Y vamos a ver también, diseño por cortante, la revisión por cambios volumétricos, que es de lo que estamos hablando ahorita, ¿sí? Entonces vamos a ver el corte de varillas, la revisión por cambios volumétricos, y vamos a ver también para hacer el diseño completo, ya vimos que tendríamos que ver flexión, cortante, y vamos a revisar el estado límite de servicio por deflexiones también, del estado límite de servicio por deflexiones, y veremos si la viga cumple con todo, ¿no? Nada más de aquí tengo una sola duda. Nosotros vimos en clase el corte de varillas y los refuerzos por temperatura.
Evidentemente lo de flexión y cortante ustedes ya lo saben. Me queda la duda nada más si saben también calcular deflexiones, que es también de otro curso anterior, ¿sí? Porque sería para el diseño completo de la viga. Y les voy a decir por qué. Porque les voy a dejar de tarea, así como hacemos este ejemplo completo. O sea, lo que no quiero es que terminen el curso de estructuras de concreto sin saber hacer el diseño completo de una viga, ¿sí? En este caso vamos a hacer el diseño completo de esta viga, pero lo vamos a hacer aquí en clase. Pero yo les voy a dejar otra viga, ¿sí? De tarea, para que hagan todo lo mismo que estamos haciendo aquí, en una viga, ¿sí? Nada más que me queda la duda, si para el diseño completo de la viga que requerimos calcular las deflexiones, ustedes vieron en sus cursos anteriores el diseño por deflexiones y no tendremos problema en aplicarlo aquí. El diseño por deflexiones en concreto, reforzado. Pues según yo, no. No, profe, tampoco lo vi. Porque nos vamos a atorar aquí entonces. Y yo creo que entonces tendríamos que darle una repasadita al diseño por deflexiones. Esto no está en el programa, pero yo pienso que para hacer el diseño completo de la viga, pues tiene que saber hacer eso, ¿no? Acuérdense que siempre son la revisión de dos estados límite. El estado límite de falla, que en este caso es flexión cortante y adherencia, que eso se supone que ya lo sabemos hacer. Y el estado límite de servicio es la otra revisión. El estado límite de servicio por deflexiones, agrietamiento y vibraciones. Ahora, si nosotros solventamos el estado límite de servicio por deflexiones, seguramente que no tendremos problemas de agrietamiento ni de vibraciones. Por eso es importante hacer la revisión del estado límite de servicio por deflexiones. Son esos dos mínimos: estado límite de falla y estado límite por deflexiones. Entonces, si no hemos visto lo de deflexiones, pues a lo mejor tendríamos que darle una repasadita a nosotros, aunque esté fuera del curso. Déjenme ver si tengo aquí algo de esto y le echamos una repasadita. Creo que tenía algo. Y pues ponemos esto de los marcos, ¿no? De las uniones. A ver. Esto no es de este curso, es del curso de mecánica de materiales, pero pues podremos ver, a lo mejor hay que irle corrigiendo algo, pero sería lo necesario para poder entrar a revisar la deflexión en la viga. Es el estado límite de servicio por deflexiones. Vamos a ver que hay dos tipos de deflexiones. Hay deflexiones inmediatas. Si alguien ya lo vio, pues ahí le pido que pues no se aburra mucho si alguien ya lo vio, porque está en los cursos de mecánica materiales 2. Pero por lo que me comentan, a lo mejor no lo vieron, o en el curso de diseño de elementos. Pero bueno, si ya lo vieron, pues ahí les pido una disculpa porque se aburran, pero si hay compañeros que no lo han visto, yo creo que debemos darle una repasadita. Entonces les decía yo, hay deflexiones inmediatas y deflexiones diferidas, ¿sí? Las deflexiones inmediatas, pues son aquellas que surgen inmediatamente a la aplicación de la cara de la viga. Y de esto, el cálculo de la deflexión inmediata, seguramente ustedes recuerdan que se hace mediante una ecuación diferencial, ¿sí? Que es esta, en que nos da la configuración de la curva elástica, ¿sí? La segunda derivada de y, donde este es el eje y, en x, que esta es la longitud de x, es igual al momento flexionante entre la rigidez a flexión, que es el módulo elástico, y el momento de inercia. Esto se ve desde mecánica de materiales. Ahí aprendemos
a calcular la deflexión de una viga simplemente apoyada, que por ejemplo en este caso, si fuera una viga simplemente apoyada con carga uniformemente repartida, se despeja de aquí Y, o sea, se integra esto 2 veces y encuentran que Y máxima, se encuentra la ecuación de Y. Aquí, si recuerdan ustedes, encuentran que Y, finalmente, la solución de esta ecuación diferencial nos lleva a que Y es función de X. Y es igual a f de X, función de X. O sea, ¿cuánto vale Y en función de X? De esto se da entonces una solución en Y en función de la longitud de X. Y una vez que se tiene la ecuación de la configuración deformada de la viga, ¿sí? Se establece en qué punto de X quiero conocer la deflexión. Por ejemplo, la deflexión al centro del claro, de este ejemplo que decíamos, ustedes recuerdan que vale 5 entre 384 WL cuarta entre EI. Si es una viga con una carga concentrada, en un volado vale PL cúbica entre 13 I. Si es una viga con una carga concentrada, aquí vale PL entre 48 I. En fin, estas son las deflexiones calculadas de elementos con la teoría elástica, con la teoría digamos, lineal. ¿Es aplicable la teoría elástica? Sí. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un estado límite de servicio. Y acuérdense que cuando hablamos de estado límite de servicio, es que estamos en un rango de esfuerzos bajos. Y si estamos en un rango de esfuerzo bajo, ¿sí? Pues aplica la teoría lineal. El concreto tiene un comportamiento lineal hasta más o menos el 50% de F'. Si no rebasamos esos límites, pues estamos en comportamiento elástico y perfectamente podemos aplicar la ecuación de la elástica. Y así lo hacemos, ¿no? Entonces, con eso nosotros podemos calcular Y. Ya sabemos que normalmente las deflexiones máximas, ¿sí? Las damos pues al centro del claro en este caso, o en un volado, pues en el extremo volado, etc. Pero en todos los casos, la deflexión siempre nos queda, como les decía yo, en función de el valor del momento y entre EI. Y este momento entre EI es lo que debemos de calcular. Nosotros podríamos dejar la solución de esto, como les decía yo, por ejemplo, una viga simplemente apoyada. Nos dicen que la Y máxima vale, decíamos, en una viga simplemente apoyada, la Y máxima, que será al centro del claro, es igual a 5 entre 384 W L cuarta entre EI, pero el EI pues siempre está en el denominador. Entonces la W la conocemos, WL también lo conocemos, lo que no conocemos es EI. ¿Qué EI debemos de trabajar? Bueno, pues el EI que debemos de calcular es el módulo elástico y el momento de inercia. Debe de emplearse los siguientes valores. De acuerdo con la CNTC, si es concreto clase 1, es 14,000 raíz de F'. Si es concreto clase 2, el
es 8,000 raíz de F'. De acuerdo con el ACI, para concretos de peso normal, el módulo elástico es 4,700 raíz de F', si está en MPa, 57,000 raíz de F', si está en PSI, y 15,100 si está en kilos por centímetro cuadrado. Este es el que podríamos comparar con los nuestros, ¿no? Entonces, así conocemos el valor de E, pero ahora nos faltaría conocer el valor de la inercia. El valor de la inercia dice, para vigas no preesforzadas, la deflexión debe calcularse con la inercia efectiva de la sección, obtenida a partir de la siguiente ecuación, que es Branson, la ecuación de Branson. Este momento de inercia, que se conoce como momento de inercia efectivo, ¿sí?, es igual al momento de agrietamiento. Ahorita vamos a ver lo que es el momento de agrietamiento, si es que no lo sabemos. Momento de agrietamiento, entre el momento máximo al cubo, la inercia de la sección gruesa, más 1 menos el momento de agrietamiento entre el momento máximo al cubo, que multiplica a la inercia de la sección agrietada. Esto vamos viéndolo aquí. Decíamos, mg es momento de agrietamiento. mag es momento de agrietamiento. ¿Qué es el momento de agrietamiento? Cuando, ustedes recuerdan que cuando veíamos la resistencia a tensión del concreto, voy a ponerla rápidamente. Cuando veíamos la resistencia a tensión del concreto, nosotros podíamos determinar cuál es el esfuerzo para que se agriete el concreto, ¿sí? A partir de el momento, esta es la fórmula del escuadrín. La fórmula de tensión máxima es ¿cuánto? El momento, que vale P por A, este vale P por A, es el momento, entre I, la fórmula del escuadría es, MA entre I, por Y, que vale H entre 2. Con eso determinábamos el esfuerzo en tensión para el que se fracturaba el concreto. ¿Sí? Es fórmula de la escuadría. P por A es M entre I por Y, que es H entre 2. Así determinábamos el esfuerzo en esta parte inferior del concreto. Cuando este esfuerzo rebasa la resistencia a tensión del concreto, se da el agrietamiento, ¿sí? Entonces, ese momento es el momento de agrietamiento. Si yo despejo de aquí P por A, que es el momento de agrietamiento, este momento sería igual al esfuerzo por el momento de inercia entre H por H entre 2, que es lo mismo que tenemos acá. Este momento de agrietamiento es el que les acabo de mencionar, ¿sí? Es el esfuerzo de ruptura del concreto por el momento de inercia entre la Y, que es la fibra máxima de tensión. Esto es lo mismo que acabamos de ver. Este es el momento de agrietamiento. Así se calcula el momento de agrietamiento. FR es la resistencia a tensión del concreto o modelo de ruptura, como lo habíamos comentado. YT, pues es la distancia del centroide de la sección a fibra de tensión máxima. IG es el momento de inercia de la sección bruta, tal como viene. Y AG es el momento de inercia de la sección agrietada y transformada. Esta es la que un poquito más nos da de trabajo. ¿Por qué? Porque se supone que la inercia que vamos a utilizar, ¿sí? Ustedes recuerdan que a la menor provocación, el esfuerzo en el concreto rebasa el esfuerzo de resistencia a tensión. Entonces, el agrietamiento en las zonas de tensión, pues es inevitable. Entonces, tenemos que considerar que cuando vamos a emplear el EI, ¿sí?, el módulo elástico ya sabemos que vale esto, pero en el momento de inercia, ¿sí?, tenemos que considerar que la sección se agrieta, ¿sí? Una forma rápida de considerarlo, pues sería decir, pues es 0.5 de I, como lo venimos haciendo para el análisis estructural. Pero para deflexiones se acostumbra a hacer algo más fino, más refinado.
se habla del momento de inercia de la sección agrietada y transformada. Vamos viendo qué es esto de la sección agrietada y transformada. Esta es la sección real, ¿sí? ¿Y por qué vamos a ver eso? Es lo que nos están pidiendo aquí en la fórmula que estamos metiendo de agrietamiento. La sección agrietada. Esta es la sección normal de concreto reforzado con su acero de tensión, ¿sí? Ahora, nosotros sabemos que del eje neutro hacia abajo, estamos hablando de momento positivo. Del eje neutro hacia abajo hay tensiones y del eje neutro hacia arriba, pues hay compresiones. La compresión la toma perfectamente el concreto, para eso está. Pero la tensión, acuérdense que hay una hipótesis que dice que se desprecia la resistencia a tensión del concreto siempre. Entonces, esta zona de aquí, en blanco, es porque realmente el concreto está agrietado y es como si no existiera, ¿sí? A partir del eje neutro hacia abajo, es una zona de tensión, y si es tensión, el concreto está agrietado. ¿Sí? Si está agrietado es como si no existiera. Entonces, esta es la sección agrietada. Considerar que del eje neutro hacia arriba tengo compresión y del eje neutro hacia abajo tengo tensión y por lo tanto no tengo concreto. Y este es el acero de refuerzo normal. Entonces, esta es la sección agrietada. Pero lo que nos están pidiendo no es la sección agrietada. Nos están pidiendo la sección agrietada y transformada. ¿Por qué transformada? Porque cuando nosotros necesitamos calcular la deflexión en función de I, ¿sí? Pues no podemos calcular la sección en función de I de una sección de concreto y de acero, ¿no? O sea, tiene que ser homogéneo. Acuérdense que de las hipótesis de la teoría de la elasticidad es que el material es homogéneo. Y aquí, pues, para nada es homogéneo. Aquí tenemos concreto y aquí tenemos acero. Vamos a hacerlo homogéneo. ¿Cómo lo hacemos homogéneo? Pues con el artificio de la sección transformada. ¿Qué quiere? Si recuerdan ustedes, la sección transformada es dos materiales, transformarlo como si fuera uno, ¿sí? Entonces aquí tenemos dos materiales, el concreto y el acero, vamos a transformarlo como si fuera uno, como si fuera únicamente concreto. Y esto de la sección transformada con ese artificio se hace normalmente en función de los módulos de elasticidad. Así que si yo quiero convertir este acero a concreto, lo tengo que hacer a partir de la relación de módulos de elasticidad. Esta sección, como es concreto y concreto, pues no se mueve. Pero esta de aquí, este acero lo voy a convertir a concreto. ¿Cómo lo convierto a concreto? Pues multiplicando el área de acero por la relación de módulos de elasticidad. Esto lo deben de recordar ustedes. Y entonces aquí esto vale NAS y esta sección ahora sí es completa de concreto. Esto y esto es concreto. Entonces ahora sí ya puedo calcular, ¿sí?, el momento de inercia de esta sección, porque es una sección homogénea de un mismo material, ¿sí?, que es concreto. A esto se le llama sección agrietada y transformada, ¿sí? Esta sección agrietada y transformada es a la que se refieren aquí. Momento de inercia de la sección agrietada y transformada. Ahora, esta sección agrietada y transformada, ustedes la ven lógico que está aquí, al centro del claro, está momento positivo, ¿sí?, que es esta. Pero en los momentos negativos tenemos normalmente pues el acero en la parte superior. Entonces nosotros tenemos que calcular la sección transformada al centro del claro de la viga, cuando el momento está aquí, positivo, y tenemos el acero de tensión. Y para momento negativo, el acero estará arriba y la compresión estará abajo. Entonces tenemos que hacer nuestra sección transformada en momento positivo y la sección transformada para momento negativo. Y luego sacar un promedio de las tres inercias y decimos, esta es la inercia promedio, ¿sí? Entonces, como ven, es un poco engorroso esto, pero pues así es, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos que para calcular la deflexión inmediata, que es la que estamos calculando aquí,
¿sí? Es aplicable la ecuación diferencial de la curva elástica de vigas. Con esta determinamos la configuración Y en función de EI y momento friccionante. El momento, pues lo tenemos. Y EI dijimos que E vale esto. EI es con la sección del momento de inercia efectivo que está en función del agrietamiento de la sección, como vimos acá. Una vez que ya tenemos la sección agrietada y transformada, ya podemos calcular entonces nuestra deflexión instantánea. Esta es la forma de hacerlo. Lo vamos a hacer en el ejemplito, para que vean que no es tan complicado. Pero no solo debemos calcular la deflexión instantánea, ¿sí? Acuérdense que tenemos que tomar en cuenta que la viga, pues sí, cargo la viga y tiene una deflexión, es la deflexión inmediata, que es lo que acabamos de ver ahorita. Se agrieta y todo eso, pero esto es la deflexión inmediata. Pero ¿qué pasa en un año con esta deflexión? ¿Sí? Pues empiezan a intervenir los efectos de flujo plástico, ¿sí? Los efectos de flujo plástico y la contracción que acabamos de ver, ¿sí? Entonces, eso hay que tomar en cuenta, que a largo plazo la deflexión se va a ver afectada por los efectos de flujo plástico y contracción. ¿Cómo lo tomamos en cuenta? Vamos a hablar de las deflexiones diferidas o a largo plazo, que llamaremos delta D. A la deflexión inmediata le llamamos delta I. Entonces ahora vamos a hablar de la deflexión diferida. ¿Qué es la deflexión diferida? Cuando tenemos la viga cargada en esta forma, es una viga simplemente apoyada, ¿sí? Hay una deflexión inmediata, que es esta que estamos viendo aquí. Esta es la deflexión inmediata, la que acabamos de calcular. ¿Sí? Esa deflexión inmediata, les decía yo, pues a largo plazo se va a transformar, ¿sí? De hecho, se va a amplificar. ¿Por qué? Pues porque tenemos, en la parte superior tenemos compresiones y en la parte inferior tenemos tensiones, ¿sí? Estas compresiones, ¿sí? Lo que van a hacer es provocar flujo plástico. Si ustedes recuerdan, ¿a qué le llamábamos flujo plástico o creep, que encontrarán en algunos libros en inglés? El flujo plástico, repasamos, el flujo plástico es la deformación que se da en el concreto debido a esfuerzos constantes de compresión, ¿sí? A esfuerzos permanentes de compresión. Acuérdense que decíamos, era digamos, no sé, una forma muy breve de decirlo era que decíamos, si tenemos un cilindro de concreto, le aplico una carga y se deforma inmediatamente, ¿no? A lo mejor se deformó 1 centímetro, ¿no? Y decíamos, esa carga se la dejamos aplicada y regresamos dentro de un año, sin mover la carga, queda la misma carga que le habíamos aplicado al cilindro. Regresamos dentro de un año y la deformación ya no es de 1 centímetro, sino fue de 1,5 centímetros, o sea, experimentó 1/2 centímetro más por deformación por flujo plástico. Bueno, ocurre lo mismo aquí, ¿sí? Aquí teníamos que hay esfuerzos de compresión en la parte superior y de tensión en la fibra inferior. Pero esta parte de compresión, si teníamos un esfuerzo de compresión que estaba, hagan de cuenta que este era nuestro cilindro aquí, ¿no? Horizontal. Si teníamos una parte de compresión que tenía una cierta deformación por efecto de la deflexión inmediata, al año, ¿sí? Va a aumentar esa deformación. O sea, si nosotros pudiéramos decir que esa es la forma en que tenemos nuestra sección original sin carga, digamos que era aquí, ¿no? Aquí, nomás que esta sí debe ser recta.
y acá la otra.